Gracias. Bienvenido, de verdad. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado, a los que dispusieron esta hora para poder acompañarnos en esta discusión de casos, en la que contamos con la presencia del doctor Pablo Navarro, amigo de la casa de Eurofarma, amigo personal, y que ha preparado una revisión en el manejo de pacientes con síndrome de intestino irritable. El doctor Navarro es especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva, es miembro de la Asociación de Especialistas de Gastroenterología y Endoscopía de Costa Rica, es miembro del Colegio Americano de Gastroenterología y Endoscopía, miembro de la Asociación Americana de Gastroenterología, labora en la Clínica Digestiva Navarro desde el 2005 y es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Latina de Costa Rica. En esta oportunidad vamos a hacer, va a ser una revisión del tema del síndrome de intestino irritable y el doctor también ha preparado una revisión de casos clínicos. Entonces vamos a tener, en algunos momentos van a tener la oportunidad de votar en relación a los casos que presente el doctor Navarro y van a poder ver los resultados. Lo que se refiere a las consultas o a las preguntas, las vamos a manejar al final de la conferencia, las pueden ir dejando en el chat y cuando el doctor termine toda la revisión, con todo gusto las contestará. Entonces, muchísimas gracias por su presencia nuevamente y adelante, doctor Navarro. Ya le voy a Gracias. compartir al... No sé si se está viendo mi pantalla, porque aquí me dice como que si sí pudiera compartir. ¿No la están viendo ustedes? Sí, sí se está No, viendo. sí se está viendo. Entonces tal vez te puedes quedar vos de anfitrión. A ver, voy a poner el reproducir. ¿Sí la ven? Correcto. Sí, ok. Entonces quédate vos de anfitrión. Perfecto. Primero, agradecerle a Eurofarma la invitación para compartir un poquito de conocimientos esta noche. Ojalá va a estar interesante lo de la votación y en realidad vamos a tratar de revisar un poco el tema del síndrome de intestino irritable, que es algo que es tan prevalente y tan de todos los días para nosotros en la práctica diaria, tanto para el gastroenterólogo como para el médico general, internista y en general los ginecólogos que ven tanto dolor pélvico, etcétera, todas las especialidades. Esto es algo de todos los días. Bueno, primero, los criterios de Roma 4 para el diagnóstico del síndrome del intestino irritable son bastante estrictos y uno no se pone a seguirlos estrictamente cuando ve un paciente, pero sí le dan una guía a uno. Tiene que haber un dolor abdominal recurrente, al menos un día por semana en promedio en los últimos 3 meses, asociado con 2 o más de los siguientes síntomas. Es decir, que el dolor esté relacionado a la defecación, que se alivie con la defecación, que se asocie a un cambio en la frecuencia de las heces, que el paciente vaya más a menudo o con menos a menudo de lo que acostumbra ir al baño, que esté asociado a un cambio en la forma, en la apariencia de las heces, ya sea que sean más duras, más redonditas o que sean más líquidas, y debe cumplir estos criterios por los últimos 3 meses, con un inicio de los síntomas de al menos de 6 meses antes del diagnóstico. Entonces, vemos que lo primero que ocupamos tener es que el paciente presente dolor abdominal, que tenga alguna relación con la consistencia o con la frecuencia o con la defecación y que sea crónico. Son los tres parámetros que debe cumplir. Y para ver lo de la consistencia, usamos lo que es la clasificación de Bristol de las heces, en donde tenemos un tipo 1, en el cual las heces son pelotitas duras, un tipo 2 que es ya con forma de alargada, pero como pelotitas acumuladas, otro que es también alargado, un poco quebrado en la superficie, ese es el tipo 3, el tipo 4 es alargado, o como serpentoide, pero liso, el tipo 5 son como pedacitos, el tipo 6 son pedacitos que se desarman y el tipo 7 es líquido a líquido. Entonces, lo que es importante es que sea más del 25% de las veces una variación en el tipo de las heces. Entonces, si tenemos visto tipo 1 o 2, o sea, pelotillas,
más del 25% de las veces podemos decir que es un síndrome del intestino irritable, variedad constipación. Y si tenemos más bien tipo 6 o tipo 7, más del 25% del tiempo, decimos que es un síndrome de intestino irritable, variedad diarrea. Y si tenemos a veces tipo 6, tipo 7, a veces tipo 1 y tipo 2, y eso ocurre en más del 25% de las veces, hablamos de que tenemos el síndrome del intestino irritable tipo mixto, y si no tenemos ninguna de las dos, pero siempre seguimos creyendo que es, tal vez porque sí se alivia al defecar, etcétera, y hay algunos cambios de vez en cuando, tenemos un síndrome del intestino irritable sin subtipo. ¿Okay? Entonces, para recordar, la fisiopatología del síndrome del intestino irritable es compleja, y como todas las enfermedades que tienen una fisiopatología compleja, también tiene el tratamiento, por ende, va a ser relativamente complejo. Vamos a tener una motilidad anormal, una hipersensibilidad visceral, hay predisposición genética, factores psicosociales, el microbioma está involucrado, la inflamación y la desregulación inmune está también involucrada, problemas de malabsorción y la dieta, todo eso se interrelaciona. Aquí vemos este diagrama donde se han descubierto, por ejemplo, que hay canales de calcio mutados que puede que nos alteren el intercambio de calcio, que los pacientes con colon irritable, al contrario de los que no tienen colon irritable, que tienen las uniones intercelulares talladas, los pacientes con colon irritable tienen unas uniones intercelulares abiertas que incrementan la permeabilidad de la mucosa, lo cual hace que las toxinas bacterianas entren y nos generan células mastoides, células dendríticas que activan el sistema inmune y nos generan citoquinas. Las citoquinas se liberan al sistema nervioso central y también nos generan cambios en el sistema nervioso entérico y en la función neuromuscular. Esos cambios se van hasta el sistema nervioso central y a los ganglios basales y nos generan dolor abdominal, diarrea o constipación. Por otro lado, la presencia de bacterias, virus, la inflamación crónica, todo eso, la malabsorción de ácidos biliares también se puede ver involucrada. También puede haber deficiencia de disacaridasas, podemos tener una deficiencia de lactasa que también nos puede aumentar los síntomas, o que los alimentos como los fructanos o el gluten, que es difícil de digerir, nos den más síntomas. También, por otro lado, los cambios en la microbiota, que nos producen un exceso de gases, metano, CO2, hidrogenión, y eso nos genera distensión y dolor abdominal, además de una motilidad colónica alterada. Entonces, si hablamos del primer caso, pongamos que la paciente se llama Anita y que es una muchacha de 35 años que tiene 7 meses de cuadro de días, perdón, que hace 7 meses tuvo un cuadro de varios días de dolor y fiebre. Y desde entonces, desde que pareció una infección intestinal, después de eso empezó con dolores abdominales a repetición. El dolor abdominal es con distensión recurrente, al menos 2 días de la semana, con un predominio en el flanco derecho, y lleva 4 meses con síntomas de forma regular. Aumentó la frecuencia respiratoria de 1 por día a una vez luego de cada comida, y la consistencia también es más suave y a veces es líquida. El cambio en la consistencia, que no se da todos los días, y en la frecuencia, sí se asocia a aparición de dolor abdominal, y al examen físico no hay masas palpables, el abdomen sí se siente timpánico, se ve como distendido, y es doloroso a la palpación en los cuadrantes inferiores. Y la paciente no tiene rebote. Entonces, si analizamos este caso, lo primero que quería preguntarles, y las opciones que pueden votar son múltiples. Ok, entonces, ¿qué exámenes de laboratorio o gabinete son necesarios? Un hemograma con un examen general de heces, con determinación de sangre oculta, o los anteriores, o sea, el hemograma con el examen general de heces, con determinación de sangre oculta, más TSH, o todos los anteriores, más detección de la enfermedad celíaca, ya sea por serología o por una biopsia de la segunda porción del duodeno,
o todos los anteriores más con detección de enfermedad celíaca, más una colonoscopía con biopsias para descartar colitis microscópica, o la otra opción es que por el momento no requiere laboratorios y que se debe evaluar la respuesta al tratamiento para decidir si se requiere más exámenes. Entonces, a ver si votamos. Hemos votado 8 de 36 personas, tal vez solo el 22% de las personas han votado. A ver si llegamos a un porcentaje un poquito más. Ok. Bueno, muy bien. Vamos a finalizar la votación. El 21% de las personas, entonces, de los médicos, consideraron que el hemograma y el examen general de heces con determinación de sangre oculta, un 7% más consideró que además se podía hacer una determinación de TSH, que el hemograma siempre es importante y es lo recomendado en todos los pacientes, y la sangre oculta además nos permitiría tal vez detectar alguna patología orgánica del colon que podría estar ahí, aunque por la edad no es lo usual. La TSH nos descartaría, en realidad aquí no hay ninguna respuesta correcta o incorrecta, que ahorita voy a hacer comentarios al respecto. La TSH nos descartaría un hipertiroidismo que nos podría causar diarrea en la paciente. El hacer todo lo anterior más una biopsia para detectar enfermedad celíaca o una serología, en Costa Rica realmente ambas opciones salen parecidos. La serología sale parecido a la gastroscopía con biopsia. Tal vez la gastroscopía con biopsia sale un poquito más cara, pero la diferencia no es tanta y nos ofrecería, por lo menos, evaluar otro órgano. Entonces, uno, un gastroenterólogo siempre le gusta meter el tubo, entonces uno pues, opta por esa opción, pero ambas son válidas. Y ahí quería anotar que, lo vamos a discutir ahorita, que en todos los pacientes con síndrome del digestivo irritable, variedad diarrea, hay una indicación clara de descartar enfermedad celíaca, dado que el riesgo de enfermedad celíaca se aumenta 4 veces en esa población. Entonces, es una indicación para revisarlo. Todos los anteriores más colonoscopía para descartar la colitis microscópica. La colitis microscópica es un diagnóstico que puede estar presente en esta paciente. Sin embargo, uno tiende a, y varias personas escogen esta opción, ¿verdad? Pero uno tiende a ahorrarse la colonoscopia en personas jóvenes, dado que el riesgo de cáncer es bastante bajo y hay varios estudios que demuestran que no vamos a encontrar mayores hallazgos. La colitis microscópica va a estar más prevalente en gente que use INES de forma crónica o un poquito más de edad. Entonces, aunque puede ser un hallazgo, y lo he visto en mujeres jóvenes con diarrea, no es que no lo haya visto nunca, de entrada no lo pedimos. Y por el momento no pedir ningún laboratorio y evaluar la respuesta al tratamiento también es una opción válida en alguien joven que no tiene signos de alarma y tal vez nos va bien con el tratamiento. Entonces, todos son válidos. Entonces, para continuar con la presentación, bueno, ya había puesto el examen físico. No, perdón, esto no es de la paciente, sino que lo importante del examen físico del colon irritable es ver que no haya masas palpables y que si estamos frente a un paciente constipado, le hagamos tacto rectal. La idea del tacto rectal en el paciente con constipación es que cuando estamos en medio tacto, le hagamos, lo pongamos a pujar, como si nuestro dedo fueran heces, para detectar una disfunción del piso pélvico. Se siente una relajación anal durante la maniobra de Valsalva. Ahí está mal en la diapositiva. Es que más bien usted siente donde él afloja la presión del esfínter cuando puja, y además usted ve cómo normalmente el esfínter se desplaza un poco hacia abajo con la maniobra de Valsalva. Es importante en los pacientes con colon irritable descartar enfermedad orgánica, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, si tiene más de 50 años sin detección previa de cáncer de colon y presencia de síntomas, hay que hacer una colonoscopia. Ahorita vamos a hablar o por lo menos hacer detección de cáncer de colon. Ahorita vamos a hablar cómo lo hacemos.
Si hay un cambio reciente en el hábito intestinal, es importante investigar. Si hay evidencia de sangrado gastrointestinal, ya sea melena o hematoquexia. Si hay dolor nocturno o defecación nocturna, eso no suele ser asociado al síndrome del intestino irritable, por lo menos nos debería de levantar una alarma. Si el paciente ha perdido peso sin estar a dieta, si tiene historia familiar de cáncer de colon o de enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea CUSI o Crohn, si tiene alguna masa abdominal palpable o una linfadenopatía, o si hay evidencia de anemia por deficiencia de hierro, se debe estudiar. De hecho, yo a todas las anemias con deficiencia de hierro, si no hay una causa clara, uno a veces les hace gastroscopía y colonoscopía y les tomo biopsia para detectar el Helicobacter pylori, que debe ser erradicado en los pacientes que tienen anemia con deficiencia de hierro sin causa clara, y también se les toma biopsia de intestino delgado para ver que no sean celíacos, que la celiaquía puede dar esos síntomas. La enfermedad orgánica, lo que hay que descartar es una enfermedad inflamatoria intestinal, que haya colitis ulcerativa o que haya enfermedad de Crohn, que no haya cáncer de colon, que no haya enfermedad celíaca, que no haya colitis isquémica o colitis microscópica o causas infecciosas como la Clostridium difficile. Entonces, los estudios adicionales para alguien con colon irritable, en todos los pacientes, el hemograma completo, el TSH, el examen general de heces, que es la detección inmunológica, el FIT test, que es mejor que el guayaco para evitar falsos positivos. Se hace la detección usual de cáncer de colon, que ahorita la mencionamos, y si el paciente tiene diarrea, le podemos hacer una calprotectina fecal o una proteína C reactiva. Eso es en busca de la enfermedad inflamatoria intestinal. La calprotectina fecal es una proteína que se detecta y que está elevada en los pacientes con CUSI o con Crohn. Se le hace una serología para enfermedad celíaca o una biopsia de segunda posición de duodeno. Ya dijimos que en todos los pacientes con colon irritable, variedad de diarrea, hay que descartar la enfermedad celíaca. Y si se realiza colonoscopía, hay que obtener biopsias aleatorias del colon, porque ya que estamos haciendo eso, tenemos que descartar la colitis microscópica. La detección usual del cáncer de colon, hay que recordar que ahora ya el cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en Costa Rica en mujeres, solo detrás del cáncer de mama. Y la tercera en hombres, que está detrás del cáncer de próstata y el cáncer gástrico, que es la segunda en hombres. Y el cáncer de colon es la tercera en hombres. Por cierto, en mujeres la tercera causa de mortalidad es el cáncer gástrico. Así es que antes nos preocupábamos por hacer gastroscopía a todos los ticos. Hoy en día tenemos que preocuparnos por hacer gastroscopía y buscar el cáncer de colon, ya sea con colonoscopía o con detección de sangre oculta en las heces. El tema no se le ha dado la importancia adecuada, porque el aumento de la incidencia es reciente. Entonces muchos, cuando estudiamos en la Facultad de Medicina, no nos hablaban tanto del cáncer de colon y nos decían que el problema era el cáncer gástrico. Y se debe iniciar en toda la población general a los 50 años con dos opciones: una colonoscopia anual cada 10 años o con una detección anual de sangre oculta en las heces. Eso, casi todas las normas internacionales están de acuerdo en eso. Sin embargo, como han visto, ahora hay preocupación porque cada vez se está adelantando la edad de incidencia del cáncer colorectal. Está pasando en Estados Unidos y también está pasando acá. Entonces, digamos, el Colegio Americano de Médicos, de Physicians, ya tiró una guía nueva en donde recomiendan la colonoscopía en la población general y la detección de cáncer de colon a partir de los 45 años. Sin embargo, bueno, pues solo es una de las varias guías que hay que lo recomienda a esa edad, pero digamos que hay una tendencia. Eso sí, si tenemos un familiar de primer grado con cáncer de colon, tenemos que adelantar la edad a que hacemos la detección. Tenemos que hacer colonoscopía, ya no se vale la sangre oculta en heces, tiene que ser con colonoscopía e iniciarla a los 40 años o 10 años antes de la edad del diagnóstico del familiar, lo que sea primero. Eso quiere decir que si a mi hermano le encontraron un cáncer a los 45 años, yo tengo que empezar a los 35, con una colonoscopía, no con detección de sangre oculta, y en lugar de cada 10 años, como yo soy familiar de alguien con cáncer de colon de primer grado, debo hacer la colonoscopia cada 5 años. Esa es la otra diferencia. Se adelanta la edad a los 40 o a 10 años antes, lo que sea primero, y se repite cada 5 años.
Enfermedad celíaca, como ya dije anteriormente, se debe descartar en todos los pacientes con síndrome del intestino irritable de variedad diarrea porque tiene un riesgo aumentado 4 veces. Y recordar que muchos pacientes van a llegar convencidos donde uno porque son celíacos, diciendo que es que quitaron el gluten y se les quitaron todos los síntomas. Lo que es cierto es que el gluten es bastante difícil de digerir y el eliminarlo de la dieta va a mejorar a muchos pacientes. Se dice que hasta el 30% de los pacientes en general que tengan dolor abdominal, si eliminan el gluten, los síntomas van a disminuir. Y la mayoría de ellos no van a ser celíacos, aunque mejoren al no comer gluten, sino que van a ser intolerantes al gluten no celíaco. Y esa diferencia es importante porque el intolerante al gluten no celíaco puede comer gluten de vez en cuando sin que le vaya tan mal, y el celíaco puede comer gluten de vez en cuando, pero le va a ir bastante mal. Entonces, o sea, conste, no estoy diciendo que coman gluten, pero estoy diciendo que si lo hacen les va a ir mal. Entonces, ¿qué recomendación dietética le haríamos a Anita? La opción 1, ahorita le pongo la votación, sería hacer comidas pequeñas pero más frecuentes, beber abundante líquido, limitar cafeína, restringir bebidas alcohólicas, limitar la fibra no soluble, preferir fibra soluble. Eso es como una dieta que se ha recomendado siempre para el colon irritable y hay alguna evidencia. La dieta libre de gluten, una dieta sin lactosa, una dieta FODMAP, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, o simplemente detectar qué alimentos no tolera y evitarlos. Me salgo de nuevo de la presentación para poder ponernos a votar. A ver. Por favor, escogemos alguna de las opciones para ver qué nos parece. Voy a dejar unos 10 segundos más porque han votado todavía poquita gente. Solo el 15% de la gente ha votado. 20%. Muy bien. Entonces, el 40% de la gente, de nosotros escogimos esa comidas pequeñas, mucho líquido, limitar cafeína, la dieta modificada que se ha usado muchas veces para el síndrome del digestivo irritable que ha demostrado ser efectiva, la dieta libre de gluten, un 10% de la gente, la dieta libre de lactosa, un 10% de la gente, como ya dije, la dieta libre de gluten le va a ayudar a los pacientes, a los que son además intolerantes a la lactosa le va a ayudar la sin lactosa. La dieta FODMAP la escogió el 30% y ahorita hablamos un poco más de esta porque tiene varios estudios interesantes. Y algo que es sencillo y más fácil, detectar los alimentos que no tolera y evitarlos. Muchas veces ya los pacientes los tienen identificados y puede que sea una estrategia más fácil de seguir para el paciente. Entonces, los cambios en estilo de vida, todos estos que vienen acá tienen algún nivel de evidencia. Puede ser la dieta FODMAP, el restringir gluten, la dieta keto o mediterránea, el bajar las grasas, el hacer ejercicio, el dormir bien y el restringir el alcohol. Todos tienen algún nivel de evidencia. La dieta FODMAP, los FODMAP son carbohidratos de cadena corta, pobremente absorbidos y altamente fermentables. Están presentes en múltiples alimentos como el trigo, la cebolla, frutas y vegetales, sorbitol y algunos lácteos. Se ha visto que la dieta FODMAP mejora los síntomas en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Es una dieta baja en oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables. El NNT es de 5, o sea que la vamos a usar en una cantidad de pacientes y 5, por cada una que se lo demos, por cada 5 pacientes que se lo demos, uno se va a beneficiar bastante por usarlo. El problema es que la dieta es muy restrictiva, hay que eliminar una gran cantidad de alimentos y si usted la sigue a largo plazo se va a desnutrir, aparte de que probablemente no la tolere. Entonces, lo que se hace es, esto debe ser guiado por una nutricionista y llevarla temporalmente estricta al principio y después ir reintroduciendo grupos de alimentos para ir viendo
cuál desencadena síntomas, y entonces ese reintroducirlo, me dio síntomas, lo volvemos a quitar, reintroducimos otro grupo, ya no me dio síntomas, lo mantenemos hasta que le llegamos a una dieta personalizada al paciente. Vean que hay que eliminar las leches enteras de vaca, de cabra, etcétera, el yogur entero, los quesos, muchos endulzantes, la fructuosa o los siropes con alta fructuosa, varias frutas como la manzana, el mango, las peras, la sandía, todo lo que son frijoles, lentejas, garbanzos, todo lo que es trigo, todo lo que es gluten y muchos alimentos. Y bueno, pues sí hay varios alimentos que son permitidos, ¿verdad? Arroz, la polenta, los cereales gluten free, los bananos, las uvas, algunos quesos deslactosados, la leche de lactosada, la leche de arroz o la leche de soya. Entonces, bueno, pues como es tan compleja, hay que seguir el consejo del nutricionista. Ahora, este es un estudio, la línea azul es la efectividad que demostró la dieta modificada, la que es de eliminar, de comer poquito, varias veces al día, etcétera. Esa dieta le alivió el dolor al 41% de las personas. O sea, sí alivia dolor. Pero la dieta FODMAP se lo alivia al 52% de las personas. Y si vemos las diferencias, aquí, por ejemplo, a ver, ya está, aquí está el puntero, vamos a cambiar el puntero. Aquí vemos el score de dolor abdominal. Entonces vemos cómo la dieta FODMAP baja el score de 5 y resto a menos de 4. Entonces tuvo muy buena efectividad ahí. El score de distensión abdominal, igual, empezaron en 5 las dos, uno lo bajó un poquito, pero el otro lo bajó casi a nivel de 3, lo bajó 2 puntos. Lo mismo en la escala de Bristol media, lo bajó de 5 a un poquito abajo de 4, la frecuencia de 4 veces al día, 4 veces a la semana a 2 y resto, o por día más bien. Y el score de la urgencia también lo bajó. Entonces, sí hubo efectos significativos para ambas dietas, pero sí ahí ganó la más difícil de seguir, la FODMAP. La dieta libre de gluten no está recomendada en las guías de forma generalizada, pero porque hay baja evidencia. Básicamente creo que hacen falta más estudios para ver si de verdad nos va a servir o no. Pero puede ser beneficioso en algunos pacientes que tienen síndrome del intestino irritable. Y esto es porque el gluten contiene fructanos y otras proteínas de difícil digestión que generan síntomas. La mayoría de pacientes que responden a la dieta van a ser intolerantes al gluten y no van a ser celíacos. Pero recordemos que para diagnosticar enfermedad celíaca ocupamos basarnos en serología y en biopsia, y que para que el paciente tenga una serología positiva y una biopsia positiva, o sea, para hacer bien diagnóstico, el paciente lo ideal es que esté comiendo gluten en el momento que se hace la evaluación. Entonces, si sospechamos que alguien es celíaco, lo último que tenemos que ponerlo es a dieta. Más bien tenemos que decirle, aguante, coma gluten un tiempito, hagamos los exámenes y ahora sí, ya empieza la dieta a ver si mejora. Porque la respuesta a la dieta no nos establece el diagnóstico de enfermedad celíaca, porque como ya dijimos, mucha gente va a responder a ese estímulo. Entonces, ya hablando del otro síntoma que tenía Anita, que es distensión abdominal, les pregunto, y pueden marcar varios, si vamos a manejarlo con dimeticona, con carbón activado, con antibiótico no absorbible como la rifaximina, con probióticos, con dieta FODMAP o con antidepresivos. Nuevamente me salgo para que podamos votar. Que sería la pregunta 3. Ok, ahí está la votación. Recuerden que pueden marcar varios.
Muy bien. Como que ya estamos más motivados, porque antes como todo el 48%, el 25% de la gente, ya llevamos la mitad de la gente votando. Si vemos, mucha gente No se marcó ven usar los dimeticona, resultados. que se ha hecho por mucho tiempo. Carbón Doctor, activado, alguna gente lo marcó. La rifaximina, el 43% de las personas consideraron que podía adecuarse. Los probióticos, el 76% de las personas consideró válido la opción. La dieta FODMAP, el 12%. Y los antidepresivos, un 5%. En realidad, ahorita vamos a hablar de cada uno. Curiosamente, uno de los que más se usa, que es la dimeticona, y no les voy a decir que yo no la recete, porque sí la receto, no tiene evidencia científica que demuestre que sea efectiva, el carbón activado tampoco, la rifaximina la tiene, los probióticos la tienen, la dieta FODMAP la tiene, y los antidepresivos, que los dejamos un poquito relegados, también tiene algo de evidencia científica en ese caso. Vamos a ver. La siguiente pregunta, no, hablando de probióticos, los probióticos y los simbióticos no muestran evidencia de beneficio en el síndrome de intestino irritable. Entonces no vamos a meternos con prebióticos y simbióticos. Pero los probióticos sí mejoran los síntomas globales, incluido el dolor, y también mejoran distensión y flatulencia en el síndrome de intestino irritable. Y va a tener un NNT, o sea, 1 de cada 7 pacientes a los que se los damos se va a beneficiar realmente porque le dimos el probiótico. Los números mejores que vamos a ver en estudios acá son de 4 o 5. O sea, un número de 7 anda más o menos aceptable. Los estudios, el problema con los probióticos es que los estudios son pequeños, que hay múltiples organismos y que hay falta de comparación, y entonces esto nos impide recomendar un organismo específico o una dosis específica. Entonces queda bastante libertad de cada uno decidir cuál probiótico vamos a usar, y no les podría yo decir este es mejor que tal otro porque tal cosa, porque en realidad no se han comparado. Entonces eso queda un poco abierto. Aquí podemos ver que hay 53 estudios randomizados con probióticos en 5.500 pacientes, todos muy heterogéneos entre sí, y lo que les decía, el NNT7, no se sabe una dosis específica o una marca específica, y los síntomas que más van a mejorar es el dolor, la distensión y la flatulencia, con una baja incidencia de efectos secundarios. Aquí vemos más o menos cómo los probióticos funcionan. Vemos un paciente que tiene una microbiota alterada, tiene mucho de esta bacteria A, y entonces aquí la vemos pintada de rojo, y las bacterias nos aumentan la fermentación de gas, entonces nos generan más gas. Por otro lado, los antígenos bacterianos nos entran acá, y lo que les mencionaba antes, nos activan una cascada inflamatoria, ¿verdad?, que nos estimula los músculos, las fibras musculares, y que nos generan síntomas. Por otro lado, al otro lado, a mí me tapa un poco la pantalla, no sé si ustedes ven, pero aquí se ve una flora normal donde las bacterias están parejas, repartidas, y no hay el estímulo alterado ni de generación de gas ni de inflamación en la mucosa. ¿Okay? La rifaximina, que Eurofarma tiene este producto, es un antibiótico no absorbible con efectos adversos equivalentes al placebo. O sea, si le recetamos esto a un paciente, por lo menos estamos seguros de que no le va a caer mal. Es aprobado por la FDA para el síndrome de intestino irritable, variedad diarrea, y mejora los síntomas globales del síndrome de intestino irritable, y sobre todo mejora distensión en pacientes no constipados. El NNT es un poquito alto, es de 11, pero digamos que es una excelente opción para alguien que la distensión le es muy molesto. Y de hecho, saliendo un poco del tema, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado muchas veces es tratado con rifaximina. Aquí vemos el estudio Target 1 y Target 2, que
daban un NNT de 8 en estos dos estudios, fue sumando otros estudios que nos eleva un poco el NNT. La dosis es de 550 miligramos 3 veces al día por 2 semanas. Y eso sí, de los que respondieron, más o menos 2/3 de los que respondieron hay que repetirles el tratamiento. Y funciona, o sea, usted les mata, les da el antibiótico para matar el sobrecrecimiento bacteriano, los pacientes mejoran, pero al tiempo vuelven con síntomas, entonces usted les puede repetir la rifaximina hasta 2 veces más. Eso sí, si el paciente no respondió en la primera vez, no hay valor de darles un segundo tratamiento, no van a funcionar. Aquí vemos los síntomas globiales, cómo mejoraron, y aquí vemos que hay más diferencia todavía, más evidencia en distensión abdominal. Este es el estudio que demostró que si el paciente mejoraba una primera vez, después le podías dar un segundo retratamiento, un primer retratamiento y un segundo retratamiento, y que en los dos había mejoría, tanto en urgencia como en distensión y en las 2 veces. Y en la primera mejoraba en el dolor abdominal y la consistencia de las heces. Los antiflatulentos, como la dimeticona y el carbón activado, aunque se recomiendan para el control del meteorismo y la flatulencia, la mayoría de los expertos consideran como equivalentes a un placebo. Y el doctor Remestrocha buscó estudios que demuestren efectividad, pero no hay. Inclusive las guías de manejo de la American College of Gastroenterology, que son muchos de lo que yo menciono acá, ni tan siquiera los mencionan como una opción. Es como, ya cambiando, dejando la distensión de lado, ¿cómo vamos a manejar el dolor abdominal de Anita? Le vamos a dar antiespasmódicos, le vamos a dar antidepresivos tricíclicos, le vamos a dar inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, le vamos a dar inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, o le vamos a dar terapia psicológica. Nuevamente me salgo para que podamos votar. Creo que esta era la pregunta como 4. No me equivoco. Sí. Nuevamente, aquí podemos votar múltiples opciones. Podemos usar varias de esas. Porque hay una que creo que todos usaríamos y algunas otras que son interesantes. Entonces, por favor, escojan varias. Bueno, las que ustedes consideren. Estamos tímidos en la votación ahorita. La otra estuvo muy buena y ahorita solo el 30% de la gente ha votado. Ok, dejémoslo ahí. Muy bien. Entonces, prácticamente de los 18 posibles votos, 17 le vamos a dar antiespasmódicos, antidepresivos tricíclicos, 3 personas de 18 lo van a dar, un 17% lo usarían. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, 11 de 18, o sea, un 61%, los mixtos, un 6%, y la terapia psicológica lo usaría un 33% de la gente. En realidad, todos se han usado en el dolor del síndrome del digestivo irritable. Los antiespasmódicos han demostrado mucha efectividad a lo largo del tiempo y ahorita vamos a hablar de ellos. Los tricíclicos me duele un poco que haya quedado tan abajo, porque ya vamos a ver que son buenísimos y que particularmente en alguien que tenga variedad de diarrea podemos aprovecharnos del efecto secundario de la constipación que dan para darles tratamiento. Los selectivos de la recaptación de serotonina son una opción, sobre todo si el paciente no tolera los primeros. Los mixtos, los serotonina y noradrenalina, se supone que son muy buenos para el dolor, son los que más estudios tienen en dolor generalizado, pero no hay estudios en digestivo irritable para manejo del dolor, entonces carecen de evidencia aunque se supone que funcionan. Y la terapia psicológica es difícil de comparar con otras cosas, pero, no compartir los resultados, ahí está la compartida de los resultados. La terapia psicológica, que un 33% lo aceptó,
no, sí tiene evidencia, pero es difícil compararla con otros medicamentos como para ver si funciona o con otras terapias. Perdón, voy a quitar esta pantallita. Entonces, los antiespasmódicos. Se sugieren algunos antiespasmódicos como pilonio, pinabino y iosina para la mejoría general del síndrome de intestino irritable. El NNT de todos es bueno. El otilonio en ese estudio mostró 5, el pinaverio 4, la iosina me lo tapa una cosa de la pantalla, pero creo que es 4, y el aceite de menta que no está disponible acá de 4. La meverina y el propinox tienen estudios pequeños que muestran algo de beneficio, pero no como para tomarlos en cuenta en el metaanálisis. Y el problema con esto es que muchos estudios son antiguos y no cumplen los criterios actuales. Y entonces, como los estudios son antiguos y además los gringos, la FDA no aprobó varios de ellos, creo que las compañías farmacéuticas en su momento no presionaron. Entonces, la literatura norteamericana que uno consulta, siempre dice que son efectivos, pero no los menciona mucho porque ellos no los pueden usar. Entonces, también los estudios actuales no los incluyen a menudo. Son más usados en Europa. Y aquí vemos, por ejemplo, un metaanálisis en donde vemos que se compara meverina, otilonio, iosina, pinaverio. Todos muestran buena efectividad. Los que más se probaron, la que mayor cantidad de gente, el 25% de los pacientes era con otilonio en este metaanálisis, el 35% era con iosina, pero vean que el beneficio general fue 1.5 veces mejor con la iosina y 2.33 con el otilonio. En este estudio, en este metaanálisis, con el pinaverio fue 2.15 y la meverina 2 veces. O sea, al que peor le fue a la iosina y al que mejor le fue al otilonio, pero todos en general los antiespasmódicos ven un beneficio de 2, o sea, son beneficiosos. La loperamida para el manejo de la diarrea muestra eficacia en el manejo de la diarrea, es un agonista de receptores opioides mu, no mejora dolor ni distensión abdominal, solo alivia diarrea y es más efectiva cuando la damos de forma profiláctica que ya cuando la diarrea ha ocurrido. La dosis es segura aún a altas dosis y puede ser de 1 pastilla a 8 pastillas al día, o sea, de 2 a 16 miligramos por día. El síndrome, la diarrea, podemos hacer, hay gente que no mejora la diarrea con eso y hay veces que la diarrea es por un exceso de sales biliares mal reabsorbidas. Y las sales biliares, cuando llegan al colon en exceso, que no se reabsorben por la circulación enterohepática, nos pueden generar una diarrea secretora. Y entonces podemos dar una prueba terapéutica con colestiramina, que es un secuestrador de sales biliares y nos va a ayudar con la diarrea. Hay un fármaco que no está disponible en el país, que es la luxadolina, que actúa en varios receptores opioides, delta, mu y kappa. Vea que tiene un NNT alto de 12,5 y da un riesgo de pancreatitis. Entonces no se da, por ejemplo, está contraindicado en gente que consuma alcohol. El alocetrón, que es un agonista de los receptores de serotonina, es eficaz, pero da riesgo de colitis isquémica y tiene un NNT de 7,5. Sin embargo, la colitis isquémica es bastante poco prevalente, es de 1 en 1000 pacientes sanos. Los antidepresivos, a mí me gusta decirle al paciente que lo voy a usar, no me gusta decirle de entrada que le quiero dar un antidepresivo, porque la sola palabra los asusta, piensan que se van a hacer adictos a algo, etcétera, y hay mucha, pues yo no estoy deprimido, doctor, ¿por qué lo voy a usar? Entonces yo les digo al paciente que le voy a usar un neuromodulador. Al final, cuando yo lo estoy convencido de que le voy a usar, le digo, bueno, también tiene otro nombre, son antidepresivos, pero a usted no se lo estoy dando por la depresión. Entonces, lo que hacemos es aprovechar las acciones fuera del sistema nervioso central por el sistema nervioso entérico. Son sumamente efectivos en el síndrome de intestino irritable. Me parece a mí que son subvalorados por el cuerpo médico y están llenos de estigmas negativos por los pacientes. Se recomiendan los tricíclicos en los pacientes con diarrea y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina en los pacientes con constipación, dado que ese no genera más constipación.
Y los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina son efectivos en dolor. Tienen muchos estudios en dolor, pero no en dolor abdominal por colon irritable. Carecen de estudios en síndrome del digestivo irritable. Vean que aquí tenemos varios efectos sobre el paciente en cuanto a mejorar la depresión del sistema nervioso central, a disminuir la sensibilidad en la médula espinal, a inhibir la transmisión de dolor y la sensación de dolor a nivel de los intestinos, disminuyen la hipersensibilidad visceral, que sabemos que es un factor clásico de dolor, un factor importante en el dolor. Y tenemos 18 estudios en 1.100 pacientes randomizados, de los cuales 12 son con tricíclicos en 784 pacientes, y ven que tiene un NNT, los tricíclicos excelente, de 4. Es una recomendación, usarlos en estos pacientes tiene una recomendación fuerte, porque tiene mucha evidencia. Con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, Eurofarma tiene el escitalopram como Connect. Hay 7 estudios que tienen un NNT muy bueno. Yo los uso mucho, sobre todo en pacientes con constipación. Lo que pasa es que la recomendación todavía es débil porque los estudios no son tantos como los tricíclicos, pero sí son bastante efectivos. Se supone que los mixtos van a ayudar en dolor, pero no están demostrados, todavía no hay estudios. Eso sí, tienen efectos adversos. Son más comunes que en otros fármacos. Y entonces ahí viene otro que es el number needed to harm. Perdón un momentito, vuelvo a expresión. Ok, entonces lo que les decía es que tenemos con los antidepresivos un number needed to harm, que es el número necesario para que haya efectos secundarios, de que a 1 de cada 8,5 pacientes que les mandemos el antidepresivo va a tener efectos secundarios. Entonces, me imagino que es mucho más por los tricíclicos que dan sequedad de boca, constipación y somnolencia. Entonces, una opción, si empezaste con tricíclicos porque era un paciente constipado, puedes pasarlo a un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Pero digamos que aquí el problema con los antidepresivos es que algunos pacientes sí van a tener efectos secundarios de ellos. Entonces, para aterrizar en el tratamiento del digestivo irritable de variedad diarrea, empezamos con probióticos, con antidiarreicos, loperamida, con antiespasmódicos, la dieta FODMAP o una dieta libre de gluten. O sea, hay tendencia que, aunque todavía no está recomendada, ya se puede usar. Si eso es efectivo, nos quedamos tranquilos, pero si hay más dolor, podemos usar un tricíclico o un inhibidor de la recaptación de serotonina, o sea, vea que también se puede usar, y si ya está efectivo, muy bien. Y si tenemos diarrea, podemos usar un secuestrador de sales biliares o un antibiótico luminal. Recordemos que la rifaximirina está indicado en digestivo irritable de variedad diarrea, y va a haber algunos pacientes que va a mejorar la diarrea con eso. Y se puede dar un antagonista de los receptores de serotonina, como el ondansetron o opioides. Nuestro segundo caso, ya nos vamos a pasar al otro extremo, es María, que tiene 43 años, que tiene el antecedente de que la mamá tuvo un cáncer de colon a los 47 años, tiene constipación crónica de toda la vida, de chiquitilla, hace de 2 a 3 deposiciones por semana y son generalmente duras como bolitas, y generalmente toma cáscara sagrada para manejarlo. Tiene varios años de dolor abdominal frecuente, predomina en cuadrantes inferiores, alivia al defecar, y últimamente todo lo que come le cae mal. Casi que lo que le dice a uno el paciente, solo come chayote. El examen físico sin masas palpables es doloroso en cuadrantes inferiores, no hay rebote, el tacto rectal es normal. Cuando uno le dice que puje, el esfínter baja y se relaja, entonces podemos imaginar que no hay una disfunción del piso pélvico. Puse esto de cáscara sagrada porque es lo que más usan los pacientes a nivel de la macrobiótica para
para tratar el estreñimiento y está presente en un montón de colon prep y colon clean y colon, lo que sea que venga de la macrobiótica tiene cáscara sagrada, y eso genera una condición que se llama melanosis coli, que pone negro el colon por dentro. Todavía no se sabe si probablemente, o sea, no se ha demostrado que esté aumentado el riesgo de cáncer por eso, pero digamos que yo no me pondría una cremita que me ponga muy bonita, muy suave la piel, pero que me ponga negra la piel o me cambie la coloración de la piel. Entonces, ¿por qué vamos a hacer eso con el colon? Entonces, repito la pregunta. ¿Qué exámenes de laboratorio de gabinete son necesarios en esta paciente, María? Hemograma y examen general de heces con sangre oculta, los anteriores más TSH, pensando tal vez en un hipotiroidismo, todos los anteriores con detección de enfermedad celíaca, hemograma y colonoscopía, o por el momento no requiere ningún examen y vamos a evaluar la respuesta al tratamiento. Entonces vamos a abrir la votación. Esta es la pregunta 5. Ajá. A ver, ¿por cuál se inclinan ustedes? Vieran que para mí en esta, sí me inclino por una en especial, que veo que va bien. Vamos a parar la votación ya. ¿Okay? Y compartimos los resultados. Ganó hemograma y colonoscopía. Y vieran que yo me inclino por esto. Básicamente por el antecedente de María, que tenía la mamá con cáncer de colon a los 47 años. Pues quiere decir que María tiene que hacerse una colonoscopía cada 5 años desde los 37 años de edad de ella. Y entonces yo sí me inclino por hemograma y colonoscopía. Todos los demás, ninguno está de más pedirlo. Una TSH nos descartaría hipotiroidismo, que nos podría generar constipación. La enfermedad celíaca, hay celíacos estreñidos, pero no está indicado ya buscarla como sí está indicado en la variedad diarrea para todo el mundo. Ahora, alguien con mucha distensión, muy crónicamente, aunque sea constipado, uno podría descartar enfermedad celíaca y no sería nada descabellado. Entonces, lo que sí me pareció importante en este es el antecedente de la mamá con cáncer de colon, que ya nos obliga a nosotros a hacer colonoscopia. Recuerden que en enfermedad de primer grado no se vale hacer detección de sangre oculta, tiene que ser con colonoscopia. ¿Y cómo le vamos a tratar la constipación a María? Con una dieta rica en ciruelas, papaya y fibra. Aquí también es válida la opción múltiple, dándole psyllium de forma suplementaria, o le vamos a dar polietilenglicol, o le vamos a dar laxantes estimulantes, o le vamos a dar un agente prosecretor, o que no está disponible en el país desgraciadamente, o le vamos a dar tegacerot, que tampoco está disponible en el país, pero que en algún momento lo tuvimos, el famoso Selmac, y que tal vez venga en algún momento. Por cierto, Eurofarma tiene el PEGLAX, que es polietilenglicol, y podría sernos de utilidad. Los que recuerdan el Selmac, era de Novartis, el nombre de marca es Tegacerot, y era muy efectivo para manejo de dolor y constipación, precisamente del síndrome de intestino irritable de variedad diarrea. Hubo alarmas en la época por efectos cardiovasculares, y luego se vio que era bastante seguro en estudios más recientes, y fue reaprobado, o se le quitaron las restricciones, eso sí, con una limitante de usarlo en mujeres menores de 65 años y con menos de un factor de riesgo de cardiovascular. Entonces, si vemos los resultados, la mitad está empatado, un 68% de la gente que usaría una dieta rica en ciruelas, papaya y fibra. Hay estudios que demuestran que las ciruelas son efectivas. El psyllium suplementario también tiene evidencia y eso lo usaría el 55% de los colegas. El polietilenglicol, que tiene evidencia, lo usaría el 68% de los colegas. Los laxantes estimulantes
que no son tan malos como se creía antes, lo usaría el 23%, nadie usa agentes prosecretores, no hay en el país, y tiene lógica que nadie lo use, pues porque no podemos usar, y el Tegacerot, pues los que lo recordamos y lo añoramos, pues ahí está, y tal vez sea una opción a futuro. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo vamos a mejorar el dolor abdominal de María? Vamos a ver, creo que esta era la 7. Vamos a darle antiespasmódicos, vamos a darle antidepresivos tricíclicos, vamos a darle inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, o les vamos a dar terapia psicológica. ¿Qué opción vamos a manejar? Entonces, casi todos vamos a usar antiespasmódicos, que ya vimos, ya lo de dolor lo repasamos, son beneficiosos. Los tricíclicos ya sabemos que funcionan. Tal vez, como esta paciente es constipada, podríamos empezar de una vez con los de recaptación de serotonina. También vimos que los mixtos, serotonina y noradrenalina, podrían ser efectivos porque carecen de evidencia, y la terapia psicológica también dijimos que tenía evidencia científica. Entonces, yo ahí, como número 1, antiespasmódicos, y como número 2, inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, aunque los demás también tienen su validez. La fibra mejora los síntomas generales del síndrome de intestino irritable, sobre todo en síndrome de intestino irritable de variedad constipación. El psyllium es el que más evidencia demuestra. La fibra tiene un NNT de 7, la fibra insoluble no demuestra utilidad y genera distensión y dolor. O sea, no hay que usar fibra bran, así como estas fibras que vienen en los cereales que no son solubles, eso no es efectivo. Ahora, de la fibra soluble, que es el psyllium, sobre todo la que más se usa, la dosis de fibra debe ser de 10 a 15 gramos de fibra por día. Cada cucharada de fibra tiene en promedio 6 gramos de fibra. Entonces se recomienda introducir 3 gramos por semana. Esto porque si usted introduce toda la fibra en un solo, el paciente se va a distender y puede que se le haga hasta como una pega de cemento ahí con la fibra. Entonces usted empieza con media cucharada la primera semana, luego una cucharada, luego cucharada y media, y luego las 2 cucharadas que queremos llegar. Así lo recomienda por lo menos el Schlesinger en la última edición de la dosis que recomiendo. Aquí vemos cómo comparan en un metaanálisis los estudios con la fibra no soluble, que es esta que menciona acá Bran, versus el Ispagula, que es el nombre científico del psyllium. Hay 12 estudios en total, 6 con psyllium y 5 con Bran, y la efectividad y no hubo efectividad versus placebo en la Bran, y sí hubo en la de psyllium. Entonces el NNT en total con fibra fue de 11 y fue de 6 para el psyllium en este estudio, y para la fibra no soluble no hubo, porque no hubo beneficio. Vean que la diferencia fue de 1, o sea, no hubo mejora de los síntomas, mientras que sí hubo con el psyllium. Entonces la fibra insoluble no fue más efectiva y a veces empeoraba los síntomas. La fibra soluble mejoraba los síntomas globales, y 4 de 5 estudios eran de baja calidad. Entonces también hay problemas de efectividad en estos estudios. Los laxantes, el polietilenglicol es un laxante osmótico. Faltan estudios con polietilenglicol, debería haber más, pero sí hubo un estudio que demostró que mejora la frecuencia de los movimientos del síndrome de intestino irritable de variedad constipación, pero no mejora el dolor. Es mejor tolerado que la lactulosa, que es otro laxante osmótico, porque no se fermenta. La lactulosa, al ser un azúcar, es fermentable y puede dar más dolor por la fermentación y más gas, más distensión. Los laxantes estimulantes, que son esas pastillas que venden ahí, marcas Laxoverón, etc., son probablemente más seguros de lo que se piensa, pero generan dolor abdominal y calambres y no cuentan con estudios comparativos en el síndrome de intestino irritable. Entonces, en general, no los usamos. El que recomendamos es, como laxante, es el polietilenglicol en general. Los agentes prosecretores,
los voy a mencionar porque vienen en todos los metaanálisis. Lo que activan es, activan sobre el receptor de la guanilato ciclasa, ¿verdad? Hay un medicamento que se llama linaclotide, otro que se llama precaniclid, y aumentan el GMP cíclico intracelular y nos producen entonces secreción de cloro y de bicarbonato, y eso nos tira secreción de agua hacia el lumen y de esa forma mejoran la diarrea. Sin embargo, además también nos inhiben la recepción de dolor y por eso también tienen efectividad en disminuir la cantidad de dolor. Entonces, el linaclotide es similar a una enterotoxina de la Escherichia coli y se une al guanilato ciclaso, activando genes de cloro, bicarbonato y agua, y tiene un NNT no tan malo de 8 y también disminuye dolor. Lecanitide actúa parecido, pero tiene un NNT más alto de 10, me parece. La lobiprostona es un medicamento aparte, no el que acabo de explicar, también es un prosecretorio y lo que nos activa es canales de cloro en los enterocitos y tiene un NNT de 12. Todos estos fármacos están aprobados tanto en constipación sola, funcional, como en colon irritable, digestivo irritable, variedad, constipación. El efecto secundario más frecuente de todos es la diarrea, que yo pienso que tal vez el paciente lo ve como una bendición y no como un efecto secundario, sin embargo es lo que se reporta, y creo que en Estados Unidos, y me imagino que en los demás países, son bastante caros todos. El tegacerot, lo menciono tal vez porque lo añoro mucho, porque me fue muy bien cuando lo usé. Es un agonista prokinético de serotonina, alivia dolor, está aprobado ya por la FDA para menores de 65 años con menos de un factor de riesgo cardiovascular, uno o menos. La dosis es de una tableta de 6 miligramos 2 veces al día, y aquí vemos los efectos secundarios son diarrea, dolor abdominal, dolor de cabeza y náusea, y vemos varios estudios que demuestran que es seguro y que alivia además dolor y diarrea. Perdón, ese era que era efectivo, este estudio. Y el siguiente es el que demuestra que los efectos cardiovasculares y los efectos de derrame no aumentaban realmente con el tegacerot, y más bien no había esa alarma que se ve en Australia, no fue tan soportada por estudios después. Entonces, para resumir, si tenemos un paciente con constipación, le damos fibras, suplementos dietéticos y consulta. Yo aquí incluiría los antiespasmódicos en este esquema que es de la AGA. No ponen los antiespasmódicos porque el antiespasmódico que hay ahí, que es la iosina, me parece, da cierto grado de constipación por ser por el grupo de antiespasmódicos que hacen. En cambio, los de canales de calcio no dan tanta problema con la constipación. Entonces, yo aquí metería a primer nivel en dolor los antiespasmódicos. Para la diarrea, es que es anticolinérgico la iosina, y ese es el problema, que se asocia a constipación. Para laxantes osmóticos, laxantes estimulantes, prosecretores y prokinéticos, para la diarrea, para tratar la constipación. Si hay dolor, aquí nos vamos a antidepresivos, bajas dosis de tricíclicos o los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y para la distensión, mejorar la dieta, siempre el FODMAP nos puede ayudar con la distensión, probióticos, que ya se sabe que mejoran la distensión, y antibióticos también mejoran la distensión. Entonces, ya para casi ir terminando, las terapias emergentes pueden ser los secuestradores de sales biliares, el ramocetrón, antagonistas de la taquitinina, los cannabinoides periféricos, los estabilizadores de las células de los mastocitos, la glutamina, los oligosacáridos de la leche humana y el trasplante de microbiota fecal. Los secuestradores de las sales biliares básicamente es porque si llega un exceso de sales biliares al colon me produce una diarrea secretora, y entonces un 1% de los pacientes de la población general tiene exceso de sales biliares en las heces, pero esto está aumentado hasta un 25 o 50% en la variedad de diarrea. Entonces muchos pacientes mejoran al dar secuestradores de sales biliares con las heces. Los estabilizadores de las células mastocitos, el ketotifeno y el cromoglicato de sodio, mejoran
dolor abdominal, flatulencia, y eso se explica por el componente inflamatorio que tiene el intestino, el digestivo vital, por ese aumento de la permeabilidad entre células, ¿verdad? Los oligosacáridos de la leche materna son unas proteínas que no son unos oligosacáridos que no son digeribles por nuestro intestino, pero sí son digeribles por la microbiota. Entonces se ha visto que los infantes que reciben leche materna tienen una microbiota con más bifidobacterias y eso les ayuda a madurar la barrera del intestino y a mejorar la función inmuno del intestino. Eso está demostrado en niños. Si se usan en adultos, que se pueden producir artificialmente en un laboratorio, mejora la cantidad de bifidobacterias e incrementa la concentración de metabolitos para mejorar la función de barrera y la modulación. Eso está experimental, ¿verdad? Pero entonces, esto es un alimento para nuestra microbiota. Y vean que hubo un estudio en el cual, en la línea basal, luego de darles los oligosacáridos de leche materna, tanto normaliza de 9.3 de esos normales pacientes, porcentaje de pacientes, o cantidad de veces, a un 39, 42% y 42% a las 12 semanas, disminuyendo tanto lo que es constipación como lo que es diarrea. O sea, esos oligosacáridos de la leche materna puede beneficiar tanto en manejo de diarrea como en constipación al aumentar la cantidad de bifidobacterias. Y por último, hay varios estudios de trasplante fecal que todos han demostrado cierta mejoría. Esto está en pañales, pero bueno, es una posibilidad futuro que terminemos haciendo trasplante fecal o que hagamos, se inventen pastillas ahí que tengan cierto contenido que mejore los síntomas de los pacientes. Entonces, las perlas de manejo, las copié de Laziger en la última edición porque me parecieron fenomenales. Si tenemos a alguien distendido, el primer paso es ajustar la dieta y tratar la constipación, quitarle la constipación, darle polietilenglicol. Si no mejora, le podemos dar probióticos o un antibiótico como la rifaximina, o también en distensión los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de la recaptación seroactiva de serotonina mejoran, porque recuerden que eso mejoran los síntomas globales. Si tenemos un paciente con constipación, lo primero es darle fibra, psyllium, y polietilenglicol, y si no mejora, usamos los que no tenemos acá, que son los prosecretores. Si tenemos a alguien con diarrea, lo primero es darle loperamida, y si no, darle un antagonista como alocetrón. Y si tenemos dolor abdominal, antiespasmódicos de la primera línea, y si no, los antidepresivos en segunda línea. Vean que nos meten la terapia psicológica. Para mencionar un poco, la hipnoterapia tiene un NNT de 4, la terapia cognitiva conductual tiene un 3%, un NNT de 3, o sea, les va muy bien con estas terapias. Estos son tratamientos no farmacológicos. La fibra soluble un 7%, un NNT de 7, la dieta FODMAP de 4 a 5. El problema con la dieta FODMAP no tiene efectos secundarios, el problema es que es difícil de seguir. El ejercicio mejora y los probióticos también mejoran a los pacientes. En variedad de constipación ya farmacológicos, lo iprostonal, estos no hay, pero vean que tienen un NNT alto. Sin embargo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienen un NNT, o sea, se benefician 1 de cada 4 pacientes que se lo damos. La rifaximina es efectiva en diarrea. Alocetrón y ondansetron también es efectiva frenando la diarrea. La loperamida y el eluxavanila, que es otro medicamento que bloquea los receptores opioides, también son beneficiosos parando diarrea. Los antidepresivos tricíclicos, muy buenos números. Los antiespasmódicos también tienen buenos números. Y el peppermint oil también. Entonces, básicamente, yo creo que esa era la presentación que tenía. Déjenme y abro micrófono. Lo voy a poner, déjenme ver si pongo a Carlos, que sabe más de esto. Sí, aquí estoy, doctor. Como anfitrión.
Ya sos el anfitrión, Carlos, tenés el poder. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Excelente conferencia. Y ya le dejaron acá dos preguntas en el chat y al resto de los participantes que quieran hacer alguna consulta, también los invitamos a que la puedan dejar en el chat o nos indican, abren su micrófono y se la realizan directamente al doctor Navarro. Doctor, acá le preguntan, lo pongo por acá. Buenas noches, doctor. ¿Qué opina usted de la utilización de picosulfato sódico para la constipación? Ese es un laxante estimulante. Entonces, de ahí, pues, como les dije, no es tan malo como lo veíamos antes, pero no es la primera opción porque puede generar calambres. Entonces, sí es válido, pero no, no es lo usual. Y embarazadas del primer trimestre, ¿cuál sería el manejo más adecuado para el síndrome del digestivo irritable? Correcto. Bueno, varios de los antiespasmódicos no son absorbibles. Entonces, uno podría dar los antiespasmódicos, igual si usted los consulta, los de canales de calcio casi que no se absorben. Creo que ni Naverio ni Otilonio tienen absorción, entonces podrían usar los dos, aunque si usted consulta la etiqueta le dice que tenga cuidado. Pero donde usted dice, porque nunca nadie se va a poner a hacer un estudio, entonces, pues ahí eso es una opción. Se le puede dar fibra, no va a haber problema para darle fibra. Obviamente antidepresivos yo no los usaría. Y se puede dar polietilenglicol también sin problema. Antibióticos no absorbibles en teoría no le pasarían al feto, pero digamos que uno se buscaría manejarlo solo con antiespasmódicos y algo para la constipación y fibra. Doctor, le hacemos otra consulta acá. Los tricíclicos, siento que ya en privado algunas farmacias no tienen. Para los que tienen en la caja, ¿cuál es la dosis que recomienda? Qué buena pregunta y debí haberlo mencionado durante la conferencia y me disculpo. La dosis es hasta 50 miligramos por día, pero uno empieza, generalmente en la calle el que se consigue es de 25 miligramos. Entonces uno le dice que tome media pastilla por unos 15 días para que se acostumbre a la hora de dormir, como da somnolencia, luego subir una pastilla. Y yo generalmente con 25 miligramos, que lo uso bastante, obtengo buenos resultados. Pero si no mejora, recuerden que en los antidepresivos nunca el efecto es inmediato. Dura como 22 días o 30 días en obtener el efecto óptimo y eso se lo explico al paciente, para que el paciente no se cree falsas expectativas y subimos la dosis poco a poco. Pero sí, se llega hasta 50 miligramos y se empieza con media pastilla y se sube después a una. Igual con el citalopram, que es lo que yo más uso, yo empiezo con media pastilla, esa la uso generalmente en la mañana, por día, de 10, y luego subo a 1 y lo llevamos hasta 20 miligramos si con 10 no obtenemos el efecto adecuado, pero normalmente con 10 uno ya obtiene efecto. Le hacen otra consulta acá, doctor. ¿Qué tan útil es el Ensipride para tratar síntomas gastrointestinales en pacientes con cáncer de colon? Bueno, el cáncer de colon no tiene mayor efecto porque lo que hay es que hacer el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Pero en colon irritable, las enzimas tampoco tienen un factor probatorio. Cuando hay una deficiencia enzimática pancreática, se ocupan dosis altas de enzimas. En realidad yo lo uso poco, pero como tiene también creo un poquito de meticona, pues podría ayudar un poco en distensión. En pacientes con distensión, nuevamente recuerden que la dimeticona no tiene evidencia científica, pero uno a veces tiende a usar. Acá lo felicitan por la charla. Dicen, ¿podría aclararme el uso de fibras para constipaciones, las diferencias entre las solubles y no solubles? Por ejemplo, el uso de avena La, dentro de la dieta. la avena, yo no soy experta en los tipos diferentes de fibra, pero el bran, la avena, creo que son insolubles. La que es soluble es sobre todo el psyllium, es la que tiene evidencia científica. Las otras fibras
de granos en general no tienen tanta evidencia científica, y uno para colon irritable debería usar fibra, es la soluble. Hay algunas fibras líquidas que venden en el mercado, no hay estudios con esas fibras, pero probablemente como vienen ya en líquidos son solubles y van a ser efectivas también. Los líquidos. Doctor Juan Ugalde le consulta, ¿qué opinión nos puede dar sobre el uso de enterogermina cuando hay cuadros diarreicos agudos concomitantes con los otros tratamientos mencionados? Bueno, en general, puedo hablar de enterogermina, con la cual tengo buena experiencia, pero en realidad con todos los probióticos que hay en el mercado he tenido una experiencia bastante buena. Los probióticos han demostrado efectividad, y yo conocí los probióticos por primera vez cuando el doctor Burgos me contó que había perenterol, que fue el primero que entró en el mercado, y fue una maravilla, porque antes de eso no había nada para las diarreas virales, y aunque es discutible si acortan la duración o no de las diarreas virales, uno siente que sí, o por lo menos que le va mejor a los pacientes que antes que no había. Entonces sí tienen yo lo uso mucho. Aquí le dicen los Preguntan por alguna nutricionista que conozca FODMAP. Está de moda, entonces no quiero irme por ninguna, pero se supone que todas deberían de estar enteradas en cómo manejarlo. Sé que hay un nutricionista, el doctor Fachó, que trabaja con un colega que tiene también mucha experiencia en eso. También en el Silma está Isolda Gutiérrez. O sea, hay varias que uno puede recomendar. y le Los dicen tricíclicos en adultos mayores no están recomendables por los efectos. Los efectos pueden desarrollarse en cualquiera, y generalmente o sea, si el paciente tiene mucha diarrea o es diarreico y tiene colon irritable, ya en un adulto mayor uno tiene que estudiarlo bien, ¿verdad? No decir que es un colon irritable, tiene que ser algo que ha padecido toda la vida, porque sería sumamente atípico que el colon irritable empiece en alguien que nunca ha padecido eso, ¿verdad? Y más bien con la edad tiende a desaparecer. Pero si estamos seguros que es un adulto mayor que es colon irritable y tiene variedad de diarrea, yo por la edad no me inhibiría de darle tricíclicos. Puede que le beneficien mucho, más bien aprovechando el efecto secundario. Y además los adultos mayores tienen problemas de conciliar el sueño. Entonces el otro efecto secundario, que es el insomnio, puede que les beneficie también. correcto. Bueno, no tenemos más consultas en el chat, doctor, y no sé si alguien la quiere hacer a micrófono abierto. No tenemos consultas más, no tenemos más consultas. Bueno, doctor Navarro, muchísimas gracias, de verdad. Excelente revisión. Veo una pregunta que menciona el uso de Anara en niños para estreñimiento. Yo más Okay. bien no usaría Anara en el niño porque lo va a acostumbrar, y usaría polietilenglicol, que está demostrado que es seguro en niños. Entonces, tanto para adultos como para niños como para adultos mayores, el polietilenglicol es la primera opción. Y yo le quiero agradecer a Eurofarma la invitación para compartir. Realmente a mí esto de, de, de compartir conocimientos me encanta y me apasiona. Y les agradezco la atención, espero que les sea de provecho. Y ya sabemos, hay que venderles la idea al paciente de que son neuromoduladores y no antidepresivos, porque realmente son muy efectivos, y vamos a mejorar la vida de los pacientes. Y además la gente se pone menos chichosa, más feliz, y viera cómo les cambia la vida. Eso yo he visto que es multifactorial el asunto, no es solo el intestino. Perfecto, bueno, lo felicitan aquí, excelente charla, ojalá no sea la última, las votaciones, excelente iniciativa, vamos a mantenerlo de las votaciones y obviamente vamos a mantener también actividades con el doctor Navarro, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Navarro, muchísimas gracias a toda la audiencia, gracias por el tiempo que nos acompañaron, continuaremos desde Eurofarma impulsando lo que son las actividades de educación médica continua, ese es el compromiso de la empresa, de la línea de salud digestiva, entre todas sus marcas como Cólica, Rifagram, Peglas, todas nuestras marcas, las estamos abocando para poder mantener este tipo de eventos. Les agradecemos su participación, su asistencia y les deseamos muy buenas noches. A cuidarse, quien es importante. Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches.